fraccionarios. Entonces, primero que todo vamos a aprovechar de mostrar, no sé si están viendo la pantalla, ¿se está viendo la pantalla de mi computador, en este caso? Sí. Ya, entonces, tenemos acá, el sitio, Everest Aprende, donde usted, es cierto, va a encontrar todo el material. Usted va a pinchar matemática, ¿ya? Y aquí está el curso que estamos realizando hoy día, que es cuarto medio. Entonces, en cuarto medio, porque hasta nos llenaron de mail, chicos, y dónde está el calendario, cuál es el calendario, dónde está la guía de inecuaciones. Entonces, aquí en mi primera página dice calendario de entrega cuarto medio, ¿ya? Este calendario no considera controles, ¿cierto, mi María? Así es, sin ¿No? controles. ¿Nos puede explicar un poquito este calendario para que todos estemos como en la misma Este sintonía? calendario, ok, este calendario fue modificado totalmente a lo que teníamos porque, bueno, obviamente estamos en una situación especial, no sabemos cuándo volvemos, por lo tanto, los controles se eliminaron y los contenidos no vistos se trasladaron al segundo semestre, y la idea es que el libro lo sigan correlativamente como está dado, por eso es que hubo un orden total. Ahora, alguien por ahí me escribió de que ya habían hecho el ejercicio de ecuaciones, qué sé yo, y que para qué le habíamos dado otro, etc. Bueno, lo importante es que vayan trabajando el libro, no pierdan la continuidad, la idea es que sea un capítulo semanal, eh, se supone que son contenidos aprendidos en algún momento por ustedes, el libro tiene un resumen y además tiene que ustedes pueden buscar las soluciones en la misma, hay un Zoom, algo en que ustedes pueden buscar las soluciones. Y aún así pueden además recurrir a nosotros. ¿Ok? Exacto, porque hay un capítulo, o sea, vamos a mandarles quizás el link de un canal de YouTube que tiene, que es la de la editorial Moraleja. Usted se meta a la editorial Moraleja y hay una pestaña que dice YouTube y ahí está el calendario, ¿cierto? De cada capítulo, ejercicio desarrollado, todos los ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, de todo, cada uno de los capítulos. Entonces ahí también pueden ver, como decía mi María, el tema de todas las dudas que se les presenten de los ejercicios. Y si usted quiere también, nos puede recurrir a nosotros. ¿Ya? Entonces le comento que tenemos hasta el momento, la generación son como 200 estudiantes y tenemos en línea 74, ¿ya? Que es un buen número para comenzar, así que estamos súper bien. Les comento entonces, ustedes estamos en la página del Departamento de Matemática, usted tendría que ir a cursos, y aquí le sale la cuarto medio, ¿cierto? Pinchamos cuarto medio, esto es para los que no saben dónde está la guía, o perdieron la guía, o dejaron la guía en el colegio, tendría que ingresar a la primera unidad que estamos trabajando, que es inecuaciones y desigualdades, y ahí dice guía inecuaciones 2020. Hay una guía extra y hay otros ejercicios también en un PDF. Y ahí tenemos un video de unos alumnos que hicieron esto del 2018, cuando se pedían estos tutoriales. Entonces usted pincha la guía de inecuaciones, ahí, ¿y qué es lo que va a pasar? Se va a ver completamente desconfigurada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted si está trabajando desde el iPad? Pinchar acá y decir copiar a Word, ¿ya? Para que la guía no le quede desconfigurada y diga, oh, yo no entiendo lo que me están preguntando. Entonces, así lo tendría que hacer usted, porque también hay de los que dicen, profesor, pero la guía se ve totalmente desconfigurada. Entonces, usted pone este botón, copiar a Word, si está trabajando desde el iPad, y se abre inmediatamente Word, lo tiene que tener instalado en el iPad también, para que pueda ver la guía. ¿Dónde está ese copiar a Word? Ah, ya la encontré. Ahí salió. ¿Ya? Entonces ahí Ahí se salió bien, ve. parece. Sí, y ahí se ve inmediatamente la guía. Entonces, esta clase, como hablamos, vamos a enfocarnos en este ítem 6 de las inecuaciones con incógnita en el denominador. Entonces vamos a estar desarrollando un ejercicio conjuntamente con Miss María, vamos a estar rayando en un cuaderno digital y Miss María va a estar hablando y yo voy a estar hablando inicialmente. Entonces vamos a desarrollar un ejercicio, estoy sacando una foto a estos ejercicios de la guía para poder trabajarlo de mejor manera. Entonces, como les comentábamos, estamos trabajando todos los profesores para, que usted tenga sus clases, para ver cómo combatimos, ¿cierto? La contingencia nacional que estamos viendo, internacional también. Entonces, vamos al primer ejercicio, ¿ya? Jesús, un paréntesis antes Dígame. que se nos acabe esta clase. No, para la generación. Para los que están en los electivos, o para que lo sepan,
yo estoy preparando un material extra para ir explicándoles la materia que viene, no sé si por este medio, pero en el fondo va a ser igual a distancia, obviamente. Entonces estén atentos a la página, porque yo estoy preparando ese material extra para poder seguir avanzando en cálculo. Exacto. ¿Ya? Entonces, les quiero comentar algo que no es muy positivo. Estamos en una sesión de Zoom que hasta el momento es gratuita. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa que esta sesión sea gratuita? Que no tenemos licencia oficial. ¿Ya? El colegio ya está comprando una licencia, próxima semana ya tenemos la licencia. ¿Y qué es lo fome de esto? Es que nuestra clase a los 40 minutos se va a cortar. ¿Ok? Se va a cortar. Y ahí les voy a mandar otro link para podamos ingresar a la segunda parte de la clase. ¿Ya? Eso es como lo fome, pero le estaríamos mandando a lo que se corte inmediatamente esta clase, le mandamos el link para que la continuemos de inmediato. Tengo una alumna que está levantando la mano, le vamos a dar el audio. Señora Keka Portales, cuéntenos. No, pero me confundí, se me apretó solo, perdón. Ah, ok. Entonces continuamos. ¿Alguien más parece que estaba levantando la mano? Déjenme revisar. No, nadie más. Estamos súper bien. Ya. Les voy a pedir que no escriban que no intervengan en la pantalla, por favor, que no escriban, sino que si tienen dudas levanten la mano, pero vamos a hacer un ejercicio y ahí inmediatamente les vamos a dar el audio para que en orden puedan ir hablando. ¿Ok? Entonces damos por iniciada la clase del día de hoy. Entonces vamos a trabajar, primero, Miss María, el ejercicio A de la parte 6, que dice x partido en x menos 1 mayor a 0. Por ejemplo, Miss María, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando resolvemos una inecuación? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Estamos buscando el conjunto de solución que los valores satisfagan después la desigualdad. La desigualdad. Acá tenemos una desigualdad y es una fracción. Entonces lo que estamos preguntando, si ustedes se dan cuenta, lo podemos hacer de manera bien sencilla. Estamos diciendo, ¿para qué valor de x esta fracción va a ser siempre positiva? Porque ahí dice de x partido en x menos 1 mayor que 0. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, que algunos cursos vieron que era el tema de los puntos críticos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver los puntos críticos? Son como que yo trabaje en una recta numérica, ¿ya? Y yo divida esta recta numérica en distintos casos, ¿ya? Por ejemplo, para que usted entienda, imagínense que vamos a hacer un caso súper sencillo, vamos a trabajar los negativos y los positivos. Aquí están los números negativos, ¿ya? Y acá van a encontrarse todos los números positivos. Entonces, imagínense que yo tomo un valor, esto simplemente para que entiendan lo que estamos haciendo. Tomemos el valor de x igual a menos 3. Y yo reemplazo en esta expresión, que es x partido en x menos 1, reemplazamos el x menos 3. ¿Cómo nos queda la fracción? Nos queda menos 3 partido en menos 3 menos 1, ¿cierto? Y esto sería menos 3 partido en menos 4. Ahora, ¿esta fracción sería positiva o sería negativa? Positiva, ¿cierto? Positiva. Tengo dos signos negativos. Entonces, imaginemos que nos tomamos otro valor acá, un x que valga 4. Ya entonces nos quedaría el siguiente caso. Esto es para x igual 3 y esto es x para igual 4, para que entendamos lo que estamos haciendo cuando nosotros le damos un valor a x y entendamos también la pregunta de que estamos buscando los valores de x para que la fracción siempre sea positiva. Entonces acá tendríamos x partido en x menos 1 y sería un 4 partido en 4 menos 1. Y esto sería un 4 partido en 3 y la fracción también sería en este caso positiva. ¿Ya? Pero tiene que existir a lo mejor algún intervalo en que no lo sea. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con la ayuda de los puntos críticos. Miss María, ¿usted nos puede decir qué son los puntos críticos? Así de simple, de manera bien sencilla. Son puntos de inflexión en donde la recta que tú hablabas se divide en intervalos y hay que hacer análisis de cada intervalo para ver si los valores que pertenecen a dichos intervalos satisfacen o no satisfacen la desigualdad, porque decimos que cuando reemplazamos valores numéricos en una inecuación, esta se transforma en una desigualdad.
Entonces lo que estamos buscando son valores que después satisfagan esta desigualdad. Entonces los puntos críticos son como puntos de inflexión en donde se hace estos, o se generan estos intervalos donde yo busco dichos valores. Exacto. Entonces, en este caso, tenemos el numerador, ¿cierto? Yo voy a buscar los valores para que tanto el numerador como denominador tengan el valor de 0, ¿cierto? Sí. Entonces yo pregunto, por ejemplo, inmediatamente podemos ver que el numerador es x, entonces, ¿cuándo el denominador sería 0? Cuando x vale 0, ¿cierto? Y el denominador, ¿cuándo tomaría el valor de 0? Cuando x tome el valor de 1. Entonces, estos son los que vamos a llamar nosotros, cuando estemos trabajando en este tipo de inecuaciones fraccionarias, como puntos críticos. Estos van a ser mis puntos críticos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis de la recta numérica, dividiendo en todos los casos. Por ejemplo, en este caso tenemos el 0 y tenemos el 1. ¿Ya? Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre a la izquierda del 0, qué es lo que ocurre entre 0 y 1, y qué es lo que ocurre a la derecha del 1. Eso es lo que uno está haciendo cuando resuelve una inecuación, ¿ya? Por eso son estos tres casos, ¿ya? Entonces, por eso, aquí nosotros hacemos una tablita que la mayoría vio en clase, y si no la vio, no se preocupe, que la vamos a explicar acá. Entonces, de manera sencilla, vamos a hacer una recta numérica, ¿ya? Vamos a poner aquí, ¿quién se encuentra acá? Por ejemplo, vamos a poner que aquí se encuentra el menos infinito. Vamos a decir que aquí se encuentra el otro punto crítico que encontramos, que es el 0. El 1, y acá vamos a considerar como que está el más infinito. Entonces vamos a generar una tabla, una pequeña tabla, donde vamos a ingresar, por ejemplo, acá el álgebra del numerador, ¿ya? Y en este otro vamos a ingresar el denominador porque vamos a hacer una comparación en numerador y denominador para ver el tema de los signos, ¿ya? Para ver si el numerador es positivo en este intervalo o el denominador es negativo en este intervalo, ¿ya? Entonces en eso tenemos que tener cuidado. Denme un segundo que estoy admitiendo personas que están llegando atrasadas a la clase, ¿ya? Tenemos 81 participantes hasta el momento. ¿Ya? Entonces, para esto vamos a hacer algo súper sencillo, ¿ya? Vamos a darnos un valor que esté en este primer intervalo que es de menos infinito hasta 0. Nos podemos dar, por ejemplo, el menos 4. ¿Ya? Entre 0 y 1 podemos pensar en el 1 medio. Y entre 1 y más infinito podríamos pensar en el 4. Yo me doy valores simplemente para ver cómo es el signo de, ¿cierto?, esta expresión algebraica en estos intervalos de la recta real. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a reemplazar el menos 4 en el numerador. Entonces, si yo reemplazo en x por menos 4, el signo del numerador me va a quedar negativo. Positivo. Negativo. Negativo, ¿cierto? Si reemplazamos el 1 medio en el numerador, va a quedar también, en este caso, positivo. Y si reemplazo el 4 en el x, también sería un número positivo. Vamos a hacer lo mismo con la expresión algebraica del denominador. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo el menos 4 en x menos 1, sería menos 4 menos 1 sería menos 5, el signo es negativo. Si reemplazamos el 1 medio, digo 1 medio menos 1, sería menos 1 medio, y eso sería un número negativo también. Y si reemplazo el 4, sería 4 menos 1, eso me daría 3 y sería un número positivo. Entonces, como la fracción es numerador partido en denominador, vamos a comparar los signos. Entonces la fracción, y aquí es donde multiplicamos, ¿cierto? Menos por menos, más. ¿Cierto? En el primer intervalo de menos infinito hasta 0. En el segundo intervalo, que va desde 0 hasta 1, tengo un menos y un más. Numerador, denominador, más y menos. Y también sería, en este caso, la fracción sería negativa para todo ese intervalo. Y en el 4 tendríamos que la fracción sería positiva, ¿cierto? Para ese intervalo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Ahora vamos a preguntar algo importante. Miren bien la proyección, porque ¿quién manda, de alguna manera, la desigualdad? Me pedían que esta fracción fuera menor que 0, ¿ya? Menor que 0, perdón, mayor que 0, muchas gracias, María. Mayor que 0.
Mayor que 0. Entonces nos damos cuenta que tengo dos intervalos que cumplen con que esta fracción sea un número positivo. ¿Ya? Ahora es importante porque algunos preguntaban, profesor, ¿pero cuándo van a ir los corchetes abiertos? ¿Cuándo van a ir los corchetes cerrados? ¿Ya? En este caso, que la desigualdad es mayor estricto, los corchetes siempre van a ir abiertos. ¿Ya? ¿Cuándo voy a estar pensando en corchetes cerrados? Cuando la desigualdad diga mayor o igual. Y en ese mayor igual, que vamos a hacer el siguiente ejercicio, que va a ser también explicar un poquito cuándo voy a poder considerar cerrado o abierto si yo tengo este igual en la desigualdad. Entonces la solución de esta inecuación va a ser una unión de intervalos que va a considerar del menos infinito hasta el 0 abierto, unión desde el 1 abierto hasta el más infinito. Podríamos representar de esta manera la solución, pero en la guía sale de otra manera la solución. Sale como una resta, ¿ya? Sale como todos los números reales menos, ¿cierto?, el intervalo que en este caso no cumple la condición, que viene siendo este intervalo. Del 0, y ahí lo consideraría cerrado, ¿ya?, hasta el 1. Entonces ahora vamos a quitar un poquito el silencio ustedes para que hagan preguntas, pero la van a hacer en orden, ¿ok? Si no, vamos a estar obligados nuevamente a silenciarlos. Entonces, en este momento, con mucho orden, identifica, dice, tienen que estar en silencio, dice su nombre, por ejemplo, Santiago Cruz va a ser expulsado y vamos a mandar un mail a su casa por estar haciendo cosas inadecuadas en una clase de matemáticas. Entonces, si usted viene a hacerse el chistoso acá, le comento que esta no es la instancia, ¿ok? Ya. Entonces, por favor, ¿quién tiene dudas respecto al ejercicio que estamos desarrollando? Profesor, ¿sacas en la tabla? ¿Se puede hacer ¿El 0 y el 1? ¿Ah? No saco el 0 y el 1. ¿De dónde sacamos el 0 y el 1? El 0 y el 1 se sacan de los puntos críticos, lo que hablábamos con Miss María. Numerador y denominador. Yo hoy pregunto, ¿cuándo el numerador se hace 0? Cuando x vale 0, primer punto crítico. ¿Cuándo el denominador se hace 0? Cuando x vale 1, el segundo punto crítico. El menos 4, el 1 medio y el 4 son también... No, esos son valores, son cualquier número que nosotros nos tomamos, que están dentro de ese intervalo para que nos permitan, de alguna manera, conocer el signo de la fracción. Profesor, ¿Quién es yo? Identifíquese y vamos de a poco. Vale. soy la Trini. Ruth. Ok, cuéntenos. ¿Cuál de las dos? Profesor, una pregunta. ¿Los puntos críticos siempre van a ser 0 y 1? No, depende de la expresión algebraica del ejercicio. Entonces, ¿qué? Pregunte. ¿Cuándo se va a poder usar el 0 y el 1 como parte de cuál intervalo? Como si es que lo tengo como punto de ¿lo puedo, por ejemplo, reemplazar por 0, por ejemplo? La idea, no, yo no recomiendo reemplazar inmediatamente con el límite del intervalo, ¿ya? Pero van a haber intervalos que son súper chiquititos, entonces yo tengo que tomar ahí como un decimal que esté entre medio, simplemente para ver el... Ya, entonces siempre medio. Da lo mismo si es que es mayor o igual, siempre lo hace medio. Exacto. Entonces, Miss María, ¿usted quiere decir algo? Sí, quiero agregar que tengan mucho cuidado siempre con los denominadores. El denominador no puede ser 0, entonces el intervalo Tiene que ser... denominador siempre tiene que ser abierto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el ejercicio 2, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio 2 y vamos a silenciarlo a todos nuevamente. No, mi María, No, profe. Vamos a silenciarlo a todos nuevamente. Entonces, quedaron silenciados. Vamos a buscar a Miss María para poder darle audio a Miss María. Entonces le damos audio. Miss María, ahí estamos con audio, ¿cierto? Okay. Ya, entonces, vamos al siguiente ejercicio. Recuerden que esta clase se va a cortar a los 40 minutos. Puede que no se corte si es que nos regalan tiempo la aplicación, pero si se corta la clase, mandamos un nuevo link para que usted pueda ingresar. Entonces, rápidamente vamos
a hacer el ejercicio 2, ¿ya? Y en el ejercicio 2, lo que tenemos que hacer acá es lo mismo que hicimos en el ejercicio 1, solamente que viene con un paso más, ¿ya? Que viene a ser realizar esta resta, ¿cierto? Entonces el ejercicio sería x partido en x menos 5, menor que 2, o sea, menos 2, perdón, todo esto tiene que ser un número positivo. Me están pidiendo para qué valor de x esta resta que tenemos acá va a ser siempre un número positivo. Entonces, yo no sé bien cómo usted realiza la resta de fracciones, ¿ya? Pero yo lo puedo hacer con mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es x menos 5. Entonces podríamos decir que esto es x menos 2 partido en menos 2 por x menos 5 partido en x menos 5. Y esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces esto es x menos 2x. Recordemos que acá vamos multiplicando el 2 a cada elemento del paréntesis. Sería menos 2x más 10. Y todo esto partido en x menos 5. Si me equivoco en algo, Miss María, usted atenta ahí, por favor. Entonces tenemos, esto sería 10 menos x partido en x menos 5. Mayor o igual a 0. Entonces nos enfrentamos a lo mismo ejercicio que teníamos, de la misma estructura que teníamos al comienzo en el ejercicio A, solamente que tenemos en este ejercicio agregar como un tema algebraico. ¿Ya? Un dominio algebraico de resta de fracciones. ¿Ya? Entonces, nuevamente, identificamos los puntos críticos. Recordamos, los puntos críticos son, y yo analizo el numerador y el denominador. Ya que tenemos otra cosa importante, que la desigualdad es mayor o igual. Entonces, es que este número sea positivo o 0. Eso es lo que me están preguntando. ¿Para qué valores de x esta fracción va a ser siempre positiva? O también está el caso de esta fracción tome el valor de 0. ¿Ya? Entonces, en el numerador, ¿para qué valores de x el numerador se hace 0? Para x igual a 10. ¿Ya? El es del numerador. Y del denominador, el denominador sería 0 cuando x vale 5. Entonces, los que están hablando les voy a pedir que se silencien solos, ahí pinchen el micrófono para que queden sin audio, por un tema de orden. Entonces tenemos lo siguiente. Ya tenemos una recta numérica acá. Entonces, digo, más infinito, o sea, menos infinito está por acá. Después tenemos el 5. Perdón, lo voy a poner por arriba mejor. El 5 y el 10. Y acá el más infinito. Y aquí construimos la tabla. Yo hago la recta numérica arriba para que usted entienda. Uy, me quedaron muy chocas las líneas. Para que usted entienda que estamos haciendo un análisis de la recta numérica. ¿Ya? Estoy en la recta numérica, estoy viendo qué es lo que pasa a los números reales con esta fracción. Usted hace los cuadritos más bonitos ahí en su cuaderno. Entonces tenemos el numerador, que es 10 menos x. El denominador, que es simplemente x menos 5. ¿Ya? Y aquí algo sumamente importante que dijo Miss María. Dijo, cuando tengo una fracción, el denominador de una fracción no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0, Miss María? Cuéntenos. Porque se indetermina la fracción. Porque se indetermina la fracción. Entonces, esto es sumamente importante porque esto considera que el 10, que es del numerador, podría ir cerrado, ya puede ir cerrado, porque si x vale 10, la fracción se hace 0, y es lo que me están pidiendo a mí, o sea que cuando esta fracción va a ser un número positivo o 0, pero en el caso del 5, no puedo tomar el valor de 5, no puedo tomar el valor de 5 porque si yo tomo el valor de 5, la fracción se indeterminaría. ¿Ya? Entonces usted podría hacer esos puntitos ahí si usted quiere, ¿ya? Para que lo entienda. Entonces el denominador no puede ser 0, por lo tanto inmediatamente ese 5 no puede ir cerrado en el paréntesis. Eso tengo que tener cuidado, eso es lo que hablaba Miss María. Y entonces vamos a tomar un valor numérico que esté entre este intervalo. Por ejemplo, acá podemos tomar el 0, acá tomamos el 6 y aquí tomamos el 11, por darnos algunos valores para... un poquito que está ingresando gente todavía atrasada. ¿Ya? Chicos, los valores esos que anotó el profesor de 0, 6, 11 son totalmente arbitrarios. ¿Eh? O sea, lo que interesa es que sean números que estén entre el menos infinito y el 5, cualquiera, puede ser 0, puede ser menos 50, menos 100, etc. Y otros valores que estén entre el 5 y el 10, puede ser cualquiera también, entre el 5 y el 10.
Y del 10 al finito también podría ser cualquiera, son números arbitrarios. Qué feo, qué rico salir más temprano. Ya, Qué ¿saben bueno qué? que Acabo de escuchar este alumno y va a ir también con correo para su casa, porque no está Ya bien. basta, por favor, gracias por la ¿Ya? interacción. Entonces la gente que está hablando, en este caso es Matías Carvajal, vamos a tener que, y por favor, les pedimos nuevamente el orden, ¿ya? Y que usted bloquee su micrófono, ¿ya? Para evitar estas cosas extrañas que acabamos de escuchar. Entonces, comenzamos nuevamente. Tenemos, si yo reemplazo el 0 en el numerador, sería 10 menos 0, y eso sería un número positivo. Si reemplazamos el 6, sería 10 menos 6, y sería un número positivo. Y si reemplazamos el 11, sería 10 menos 11 en el numerador, sería un número negativo. Negativo. Ya, entonces, si reemplazo estos mismos valores en el denominador de la fracción, ya, si reemplazamos el 0, 0 menos 5 nos daría un número negativo. Negativo. El 6 sería 6 menos 5, daría positivo, y el 11 menos 5 daría un número positivo. Entonces ahora estaríamos viendo, ¿cierto?, el signo de la fracción, que es numerador partido en denominador. Si tenemos entonces menos, o sea, más partido en menos, sería un número negativo. En el segundo intervalo de 5 a 10 tendría un número, una fracción positiva, y en el tercer intervalo, que sería de 10 a más infinitos, tendríamos una fracción negativa. ¿Y qué era lo que nos estaban preguntando? Nos estaba preguntando el ejercicio cuándo, ¿cierto?, esta fracción va a ser positiva o 0. ¿Ya? Entonces nos enfocamos en esta parte, ¿cierto? Del 5 al 10. Pero la solución sería con el 5 abierto hasta el 10 cerrado. ¿Estamos bien, mis María, cierto? Se quedó pegado, parece, esta cosa. Entonces ahora nuevamente les vamos a dar el audio para que puedan preguntar. Profesor, yo tengo una duda. Yo Ya, tengo una duda. pregunte Yo su también me duda. perdí. ¿Dónde En se la perdió? parte de fracción. En la parte de fracción, Superada. cuando puso lo de la F, me fracción, perdí en la cuestión de los signos. Como, Es que ¿a qué fracción, se por refiere ejemplo, eso? estamos analizando el signo de la fracción completa, ¿ya? Entonces yo tengo, Ya. Trinidad, si tengo el numerador positivo, Ya. No, de eso, que me perdí en la parte de fracción, como negativo la fracción del denominador y el nominador, las dos, como eso me perdí ahí. una fracción, fíjate bien en la rayita que vamos a hacer acá, es esto, numerador partido en denominador, más partidos menos, me arroja una fracción negativa. Menos. Menos. Sí. Entonces en el siguiente intervalo, más partidos más, me arroja una fracción positiva. Más. ¿Cierto? En Sí. ese intervalo. Y en este intervalo, ¿cierto? Me arroja una fracción negativa. Y como me están preguntando para qué valores de x esta fracción siempre va a ser positiva o 0, entonces yo veía solamente este intervalo, que era donde tenía el signo positivo. ¿Ya? Y como, Ya. como podía ser 0, teníamos, ¿cierto?, cerrado ahí el 10, pero el 5 no se cierra por un tema de denominador. Entonces, vamos a... Augusta, por favor, pregunte. Ahí le quitamos el... Augusta. Vamos a... Ahí sí. No me deja quitarle el audio. No sé. Vamos, ¿quién más tiene una duda puede levantar la mano? Tengo que enchufar el computador, denme un segundo, si no se va a cortar esto. Ahí sí. ¿Quién más tiene alguna duda? Puede levantar la mano. 3 participantes han levantado la mano. Vamos a ver quién levantó la mano. Tenemos Valentina Pérez. Profesor, Cuénteme. que en el caso de que hubiesen no sé cómo decirlo, dos partes como positivas que nos sirvieran, ¿cómo lo escribíamos en el resultado? Se pone como una unión de intervalos. Si tengo dos intervalos que salen con más, este intervalo unión, este otro intervalo.
¿Ya? Gracias. ¿Ya? Entonces, Emilia, inmediatamente te damos el audio para que puedas preguntar. Se lo dimos primero a Valentina Pérez. Ahí está. Emilia, por favor, Profe, ¿cuál es tu hola. ¿Hay una manera más rápida de hacerlo y no tener que hacer la tabla? Miss María? Sí, existe otra forma, pero no sé No si es más sea más corta. fácil. No es más corta, es como un análisis de casos. Claro. Ah, ya. No, o sea, Bueno, esto es lo más práctico. Sí, existe otra forma que a lo mejor lo podríamos después explicar en otra clase. ¿Ok? Entonces, en el C, si nos damos cuenta, es un paso extra del B. ¿Ya? Porque el B ya venía con el 2 al otro lado, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente, nuevamente dominio algebraico, 2x menos 1, partido en x más 5, mayor que 2. ¿Ya? Consejo, siempre las fracciones nos conviene compararlas con 0. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es 2x menos 1, partido en x más 5, menos 2, mayor que 0. ¿Algo que podría agregar, María? Sí, es que en esta cosa siempre se tienen que comparar con 0, y lo otro es que está estrictamente prohibido pensar en pasar el x más 5 multiplicando al 2. Eso no se puede hacer en las inecuaciones porque se están quitando soluciones. Estoy quitando Eso una no se parte de puede. la solución. Muy Claro, bien. no Entonces se no hace podría eso pasar de... multiplicando el x más 5 por 2, eso no se hace. No, eso no se hace. Buenísimo. Ya, entonces, continuamos. En este caso, nuevamente, tendríamos que escribir 2x menos 1 menos 2 por x más 5, y todo esto partido en x más 5. Y esto mayor estricto que 0. Entonces vamos a llegar como al ejercicio A. Me van a preguntar, ¿para qué valores de x esta fracción siempre es un número positivo? Y tendríamos que analizar nuevamente numerador y denominador. Entonces, esto nos queda 2x menos 1 menos 2x menos 10, x más 5, mayor que 0. Entonces recuerde que aquí multiplicamos el menos 2 por el x y el menos 2 por el 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Parece que las x del numerador se cancelan. ¿Cierto, María? ¿Cierto? Entonces me quedaría menos 11 partido en x más 5, mayor a 0. Y esto es sumamente importante porque este ejercicio yo estoy mirando y me están preguntando lo siguiente. ¿Para qué valores de x esta fracción siempre va a ser un número positivo? Pero acá hay un detalle sumamente importante, porque el numerador ya es negativo. ¿Cierto, Miss María? Entonces, lo único que tendríamos que analizar para que esta fracción sea positiva, insistimos, ¿cierto? Es que el denominador también sea negativo. Así es. Entonces, aquí solamente bastaría analizar, ¿cierto?, que x más 5, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser menor a 0. ¿Estamos de acuerdo, Miss María, cierto? Es. Entonces, x sería menor que menos 5. Y esa sería la solución. Ahora, ¿cómo yo represento eso como un intervalo? Si yo lo puedo dibujar acá, para las personas que les cuesta un poquito, pongo el menos 5, y los menores van a la izquierda. Entonces, ese sería el dibujito de la representación gráfica del intervalo. Entonces, sería del menos infinito hasta el menos 5 abierto. ¿Por qué abierto? Porque no estoy considerando el igual, ¿cierto? Es lo que me están pidiendo. Sí, entonces usted tiene que aprovechar la instancia también. Y entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el Holtoyer pedía el F, creo. Entonces vamos a hacer el F. ¿Ya? Con mucha calma, con mucha... Entonces, atención, ¿qué es lo que tenemos? En el F tenemos dos fracciones, ¿cierto? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. X partido en x menos 3 menor o igual que x partido en x más 1. Entonces, como lo que dijimos es que nos conviene que los paréntesis, ¿cierto?, que las fracciones se comparen con 0, vamos a tener que dejar 0 a uno de los dos extremos de la desigualdad. Entonces, simplemente por un tema de orden, vamos a decir x partido en x menos 3 menos x partido en x más 1. Todo esto va a ser menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces vamos con el siguiente paso. ¿Ya?
que vendría siendo de esta manera. O sea, el mínimo como múltiplo entre x menos 3 y x más 1 es la multiplicación de estos dos paréntesis. ¿Ya? Entonces multiplicaríamos cruzado. Yo digo x por x más 1 menos x por x menos 3, y todo esto está partido por x menos 3 hasta x Jesús, más 1. está grabando la clase, ¿cierto? Sí, estoy grabando la clase. Entonces tenemos menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, seguimos. Sería x por x cuadrado, x por 1 más x, después sería menos x cuadrado, más 3x. Todo esto partido en, y vamos a dejar los paréntesis, no los vamos a multiplicar, ¿ya? Porque los paréntesis ya está listo para identificar los puntos críticos, ¿ya? Entonces llegaríamos a lo siguiente. Nos quedaría, se va lo x cuadrado, ¿cierto? Y nos queda 4x partido en x más 3 y x más 1. ¿Estamos de acuerdo, mi María, cierto? X menos 3. Ah, menos 3. Sí, perdón. X menos 3 y X más 1. Sí. Perdón. Ahí está, x menos 3 y x más 1. Entonces, nuevamente la pregunta, tendríamos que identificar los puntos críticos. Los puntos críticos son para aquellos el numerador se hace 0 y el denominador también se hace 0. Ahora, nos damos cuenta que en el numerador tenemos el punto crítico de x igual a 0, y en el denominador tenemos para x igual a 3 y para x igual a menos 1. Esos son los puntos críticos, entonces dividiríamos esta recta numérica en hartos casos. Entonces aquí tenemos que tratar de ser lo más ordenado posible. Entonces tendríamos el menos infinito, los puntos críticos van ordenados de menor a mayor porque estoy en la recta numérica, tendría el menos 1, tendríamos el 0 y tendríamos el 3. ¿Ya? Y tratemos de hacerla lo más ordenado posible para que no se confunda. Y acá tendríamos que tener el más infinito. Entonces, nuevamente, el numerador consta solamente de una expresión algebraica. ¿Ya? Entonces, en este caso no tengo problema. El numerador es simplemente 4x. Pero el denominador, ¿ya? Cuenta de la multiplicación de dos expresiones. ¿Ya? Entonces, el numerador va a ser x menos 3 y x más 1. Entonces, la multiplicación, perdón aquí que me quedé un poquito apretado, la multiplicación de estas paréntesis de x menos 3 por x más 1 me va a dar el signo del denominador, ¿ya? Y este vendría siendo el denominador, para después analizar numerador partido en denominador, que viene siendo el signo de la fracción completa, que es lo que a mí me interesa. Entonces por eso en la tabla tenemos que tratar de ser súper ordenados, comparar numerador, identificar el signo del numerador. Si el denominador tiene más de una expresión, comparo las dos expresiones, las multiplico con respecto a los signos que vamos encontrando, y después identifico el signo del denominador. Y al final comparamos signo de numerador con denominador. Entonces nos vamos a dar algunos valores, como decía mi María, que eran arbitrarios, o sea, podía ser cualquier valor. Entonces aquí nos damos el menos 3, acá nos podemos dar el menos un medio, el 2 y el 4. ¿Ya? Recuerden que estos valores son solamente para determinar el signo. ¿Ya? Entonces, menos 3 por 4 sería un signo negativo. Entonces voy a ir hacia abajo inmediatamente. Menos 3 da un número negativo. Y menos 3 más 1 sería un número negativo también, ¿cierto? Ya, menos un medio también sería negativo. Hacia abajo, vamos a cambiar este color para acá, para los del denominador, perdón. Ya, entonces, el 2 en el primero sería positivo y el 4 en el primero sería positivo. Entonces ahora analicemos los del denominador. X menos 3 con el menos un medio sería negativo, ¿cierto? Y el menos un medio más 1 me daría positivo. Positivo. Después el 2 en el x menos 3 sería negativo, y el 2 en el x más 1 me daría positivo. Y por último, el 4 en el x menos 3 sería positivo, y positivo en el x más 1. Entonces, el signo, y aquí ojo con esto, el signo del denominador estaría comparando estos dos signos. Menos por menos, más. Menos por más, menos. Después menos por más, menos, y más por más, más. Y ahí yo tengo el signo del numerador, que es el signo del numerador, menos, menos, más, más, y el signo del denominador, que es más,
menos, menos, más. Esos son los que me interesan. Entonces, esos son los que vamos a comparar acá abajo. Entonces yo digo, menos y más da una fracción negativa. Después, menos y menos da una fracción positiva en este intervalo. Después, más, ¿cierto? Y menos da una fracción negativa. Y acá tengo una fracción positiva porque estamos comparando numerador partido en denominador. Y nuevamente, miramos el ejercicio inicial, que era 4x partido en x menos 3 por x más 1. Entonces, acá, ¿cierto? Lo que me estaban pidiendo es que fuera un número negativo o 0. ¿Para qué intervalos dio negativo? Para estos dos intervalos, ¿cierto? Para el del menos infinito, hasta el menos 1, unión con del 0 al 3. Ya, pero como tenemos el igual, ¿cierto? La desigualdad dice menor o igual, tengo que considerar que los del numerador, los puntos críticos del numerador, puede ir con intervalos cerrados. ¿Cuál era el punto crítico del numerador? El 0. ¿Cierto? Pero los puntos críticos del denominador no pueden ir cerrados, ¿cierto? Porque la fracción se indetermina, como lo hablamos recién con mi María. Entonces aquí sería del menos infinito hasta el menos 1 abierto, unión del 0 cerrado, porque es el punto crítico del numerador, hasta el 3 abierto. Y esta sería la solución final. Vamos a darle audio para despedirnos. Y